Hola, mi nombre es Diexis Raquel Hernández Cano y hoy les voy a hablar sobre el parásito Plasmodium malariae. Plasmodium malariae es un protozoario parásito que causa malaria en humanos y perros. Se le llama malaria benigna por no ser tan peligrosa como las entidades producidas por Plasmodium falciparum o Plasmodium vivax. En la diapositiva podemos ver lo que es su taxonomía, que es del reino protista, del filo Apicomplexa, de la clase Aconoidacida, de orden Haemosporida, de la familia Plasmodidae, de género Plasmodium y de especie Plasmodium malariae. Su primer avance en importancia sobre la malaria fue en el año de 1880 por el médico militar francés Charles Louis, que es el señor de la imagen, quien observó parásitos dentro de los glóbulos rojos. Cabe destacar que el Plasmodium malariae solo infecta eritrocitos maduros y es potencialmente mortal. Características generales del parásito. Es un parásito unicelular formado de esporas. Es endoparásito obligado de especies animales. Se alimenta de la hemoglobina dentro de los eritrocitos de sus hospedadores y produce un pigmento conocido como hemozoína. Tiene 14 cromosomas casi siempre en una sola copia. Como todos los eucariotas, tiene núcleo, mitocondrias, complejo de Golgi y retículo endoplasmático. Poseen unos gránulos secretorios especializados conocidos como róptridas, que tienen forma de maza y que están implicados en la invasión a las células del hospedador y su modificación interna. También poseen unas estructuras intracelulares llamadas micronemas, las cuales contienen proteínas requeridas para la motilidad, el reconocimiento y la adhesión a las células del hospedador. Poseen una vacuola parasitófora, que es una suerte de extensión de la membrana plasmática que recubre al parásito en el interior de las células del hospedador y que lo protege contra la degradación por fagolisosomas. Este parásito tiene además una amplia distribución, pero esto se lo mencionaré un poquito más adelante. En su morfología tenemos al trofozoito inmaduro o estadio anillado. Esta es la forma que se desarrolla en el interior de los eritrocitos humanos, o sea, los glóbulos rojos, y se caracteriza por su aspecto anillado. Son células con un citoplasma bastante robusto y un núcleo que se observa como un gran punto de cromatina. También tenemos a los trofozoitos maduros. Los trofozoitos maduros de Plasmodium malariae tienen un citoplasma bastante compacto y también presentan un gran punto de cromatina en el núcleo. En algunas ocasiones pueden encontrarse en formas de bandas o cestas y con pigmentos grandes de color marrón oscuro. También tenemos a los esquizontes. Los esquizontes de Plasmodium malariae son estructuras que comprenden de 6 a 12 merozoitos en su interior. Estas células tienen núcleos prominentes y también presentan un grueso pigmento de color marrón oscuro. Pueden arreglarse en el interior de los esquizontes en forma de roseta. También tenemos a los gametocitos. Estas células tienden a ser redondeadas u ovaladas y poseen en el citoplasma gránulos dispersos de pigmentos marrones. Se caracteriza por llenar los eritrocitos que infectan. Su agente causal. Plasmodium malariae tiene un ciclo de vida digenético, es decir, que el parásito requiere de dos hospedadores para poder completar su ciclo: un invertebrado vector como un mosquito del género Anopheles y un mamífero hospedador como un primate del género Homo. Plasmodium malariae es transmitido a su hospedador definitivo, que casi siempre es un humano, cuando una hembra del mosquito Anopheles infectada se alimenta de la sangre de una persona y le inocula la forma esporozoito del parásito. Ciclo biológico. El ciclo de vida del parásito de la malaria involucra a dos huéspedes. Durante una ingestión de sangre, una hembra de mosquito Anopheles infectada con malaria inocula esporozoitos en el huésped humano. Los esporozoitos infectan las células del hígado y maduran en esquizontes que se rompen y liberan merozoitos. Después de esta replicación inicial en el hígado, los parásitos experimentan una multiplicación asexual en los eritrocitos. Los merozoitos infectan a los glóbulos rojos. Los trofozoitos en etapa anular maduran en esquizontes que se rompen liberando merozoitos. Algunos parásitos se diferencian en estadios eritrocíticos sexuales. Los parásitos en etapa sanguínea son responsables de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Los gametocitos machos, que son los microgametocitos, y hembras, que son las
macrogametocitos, son ingeridos por un mosquito anófeles durante una ingestión de sangre. La multiplicación de los parásitos en el mosquito se conoce como un ciclo esporogónico, mientras en el estómago del mosquito los microgametos penetran en los macrogametos generando cigotos. Los cigotos a su vez se vuelven móviles y alargados, que invade la pared del intestino medio del mosquito, donde se convierten en oquistes. Los oquistes crecen, se rompen y liberan esporozoitos, que llega hasta las glándulas salivales del mosquito. La inoculación de los esporozoitos en un nuevo huésped humano perpetúa el ciclo de vida de la malaria. Sus mecanismos patogénicos. Los esporozoitos inyectados por el mosquito pueden alcanzar las células hepáticas en el hígado e infectarlas. Al madurar, estos se convierten en esquizontes, quienes rompen las células y se liberan como merozoitos. Esta replicación en el hígado se denomina fase de esquizogonia exoeritrocítica y procede a la fase eritrocítica, hacia donde se dirigen los merozoitos producidos en el hígado. La fase de esquizogonia eritrocítica del parásito implica su multiplicación sexual dentro de los eritrocitos, que son las células sanguíneas que transportan el oxígeno hacia los tejidos. Para conseguirlo, los merozoitos derivados de la fase exoeritrocítica infectan glóbulos rojos, donde se convierten en trofozoitos del estado anillado. Estos trofozoitos pueden madurar después de la forma esquizonte y su multiplicación es tal que rompen los eritrocitos y se liberan como merozoitos. Los parásitos en este estadio son los responsables de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Sus manifestaciones clínicas. La malaria es una enfermedad caracterizada por producir fiebre aguda. Después de ser picado por un vector infectado, los síntomas pueden aparecer entre los primeros 10 o 15 días en un individuo sano, no inmunizado, o sea, que nunca antes ha tenido esta enfermedad. Los principales síntomas no son muy distintos a los de algunos resfriados o enfermedades transitorias, como son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, debilidad, vómito, diarrea, entre muchas otras. No obstante, los niños, por ejemplo, pueden presentar anemia severa y afecciones respiratorias o cerebrales. Estos síntomas varían un poco dependiendo de la especie y se han demostrado que entre las complicaciones clínicas más comunes cuando se trata de Plasmodium malariae está el síndrome nefrótico, que implica la eliminación excesiva de proteínas por medio de la orina. Su diagnóstico. Se utilizan la microscopía y las pruebas rápidas de detección de AG en sangre para obtener los resultados en menos de una hora. La microscopía se realiza mediante la gota gruesa, que es una técnica de referencia que permite a microscopistas expertos permiten el examen de una mayor cantidad de sangre en menos tiempo. Se pone una gota en el centro del portaobjetos y se hacen movimientos envolventes para romper los hematíes y que los microorganismos salgan al exterior. También tenemos a la extensión de sangre periférica, que es un poco más lento que la gota gruesa. No se rompen los hematíes, por lo que los parásitos no cambian la morfología y es más fácil identificarlos. Pueden utilizarse sangre venosa, anticoagulada, recogidos en tubos de EDTA. Y también tenemos a la serología, que es la IFI y la ELISA, que se emplean sobre todo en estudios epidemiológicos. Para el tratamiento, existen tratamientos para atacar la enfermedad en sus estadios más tempranos, lo que es de mucha utilidad cuando el diagnóstico se hace a tiempo, pues reduce la mortalidad y se previene la transmisión. Entre los medicamentos antimaláricos más frecuentes incluyen terapias de combinación basadas en artemisinin, fosfato de cloroquina, una combinación de atovacuna y proguanil, sulfato de quinina con disciclina, mefloquina y fosfato de primaquina. Prevención. Puesto que el contagio depende exclusivamente del contacto con el mosquito vector, la Organización Mundial de la Salud sugiere el uso de mosquiteros tratados con insecticidas, la aplicación de mosquiteros en el área doméstica, especialmente en las habitaciones donde se duerme, fumigaciones con insecticidas de acción residual, eliminación de posibles fuentes de multiplicación de los mosquitos y ingesta de medicamentos antipalúdicos como prevención para viajeros y mujeres embarazadas. Su epidemiología.
La malaria generalmente ocurre en áreas donde las condiciones ambientales permiten la multiplicación de parásitos en el vector. Hoy en día la malaria suele estar restringida a áreas tropicales y subtropicales y altitudes por debajo de los 1.500 metros. Plasmodium malariae tiene una amplia distribución mundial, se encuentra en América del Sur, Asia y África, pero es menos frecuente que Plasmodium falciparum en términos de asociación en casos de infección. Espero que la exposición haya sido de su agrado y muchas gracias por la atención.